Esta historia comienza en una tranquila mañana en la que se nos muestra a nuestro protagonista, Kutsuzawa Kousei, el cual es un chico introvertido y que no destacaba para nada, pero esa vida empezaría a cambiar en el momento en que reparó aquella bicicleta. Pero para entender todo esto tenemos que retroceder un poco en el tiempo, estando en un salón donde vemos a Kousei enérgicamente haciendo unos planos mientras murmuraba para en ese momento un trapo golpear su cabeza, el cual había sido un accidente por estos tipos, los cuales admitían la culpa aunque ni siquiera conocían su apellido, y le preguntaba sobre qué estaba dibujando tan feliz, pero antes de poder contestar, una voz de una mujer se escuchaba, viéndose a dos chicas, en la cual una estaba sorprendida de que su amiga, la que está vestida como una gyaru, esté en una revista de moda, al lado de una modelo famosa, y todo ese ruido hizo que el chico de antes no escuche a Kousei, el cual, al intentar hablarle, era totalmente ignorado, y con la realidad totalmente alterada, se fuera con las chicas, haciendo que suspire cansado y se fuera a lavar la cara, mientras era visto por la gyaru de antes, y luego de lavarse se hablaba a sí mismo sobre cómo había perdido la oportunidad de hablar con alguien, contándonos cómo había pasado poco tiempo desde que entró a la preparatoria, pero aún así, como todos los grupos estaban hechos, se quedó solo. Era básicamente un introvertido sin amigos. A él también le gustaría hablar enérgicamente como había hecho el chico de antes, pero seguramente si lo hiciera sonaría tan raro que terminaría expuesto en internet o quemado hasta morir. Y para empezar, no sabía cómo hacer amigos, no recordaba cómo lo hacía de pequeño. Sería bueno tener un hobby con el que conectara con los demás, pero el suyo no era uno común. Y al salir del baño, una chica se acercaba a él, presentándose como Yokokura, la cual quería pedirle un favor. Y así pasamos a después de las clases en las que Kousei había reparado un escalón, dejando sorprendida a la chica, aunque no era para tanto. Su familia tenía un taller de muebles, así que había aprendido a reparar esas cosas. Y Yokokura había visto en clase su cuaderno, en los cuales tenía los dibujos, pensando que él sabría cómo reparar cosas, y no se había equivocado, revelando a Kousei que le gustaba diseñar cosas por su cuenta como un hobby, aunque aún le faltaba mejorar mucho. Y al preguntar acerca del escalón, Yokokura le dice que ese era de su club, el cual tenía poco presupuesto escolar, así que era un alivio que lo haya reparado. Y antes de poder decirle algo, una chica entraba en el aula y llamaba a Yokokura para que vaya al club, haciendo que tenga que irse, invitando a Kousei a que los visite, aunque él no tenía idea de a qué club pertenecía a ella. De esta forma, Kousei volvía a casa pensando en lo que acababa de pasar, y cómo ese día había hablado con dos personas, y usaba una metáfora acerca de cómo incluso un castillo había tomado tiempo en construirse, así que una amistad era lo mismo. No tenía que ser apresurado, seguro que algún día encontraría a alguien con quien encajar. Y al mismo tiempo, una chica estaba en bicicleta mientras tarareaba una canción, y Kousei se encontraba viendo una nube, viéndose la misma chica por detrás de él, que en ese momento perdía el control de la bici, estando a punto de caer, y girándose Kousei para atraparla, enterrándose la bicicleta en su estómago, y la chica, que no era otra persona que la gyaru del salón, abría los ojos sorprendida al ver a Kousei, el cual, aún con la bicicleta enterrada en su estómago, le preguntaba si estaba bien, agradeciendo por haberla salvado del golpe, y sonriendo le preguntaba si estaba bien, cosa que era claro para todos que no era así, pero decía que lo estaba, y reconocía a la chica como la gyaru del salón, preguntando si era Doguchi, cosa que la hacía tener una cara rara, diciendo que ella era Misoguchi y Doguchi era su amiga, disculpándose por haberla confundido y estando nervioso por haberlo hecho, preguntándole la hora a Misoguchi acerca de su nombre, pero al girarse a verlo veía como Kousei estaba intentando ahorcarse con su corbata por haberse confundido, cosa que le hacía reír y le parecía a alguien bastante divertido, y así le volvía a pedir su nombre, presentándose finalmente con Misoguchi, la cual al escuchar su nombre tenía una rara reacción que no pasaba desapercibida para él, haciéndolo pensar que algo malo pasaría, así que decide irse, pensando que posiblemente ya no vuelva a hablar con ella. No obstante, Misoguchi intentaba detenerlo, solo para quedarse quieta y observar cómo su cadena se había soltado, creyendo que ya no podría irse como pensó y ofreciéndose a repararla, disculpándose Misoguchi por tener que hacerlo hacer eso, cosa que no le daba importancia, y así terminó encajando la cadena de nuevo para fortuna de Misoguchi, la cual con su celular le preguntaba si podía publicar lo que hizo en su cuenta de Twitter, cosa que realmente no le apasionaba, pero enérgicamente Misoguchi le decía que nadie vería su cara, lo que hacía que como un introvertido no pueda negarse para nada, y ella lo tranquilizaba, su cuenta era privada, así que solo sus amigos verían la publicación, aunque esas no eran las mejores palabras que podía decir, pero suponía que no iba a pasar nada, y ahora sí se disponía a irse, habiendo sido un día cansado por hablar con tanta gente extrovertida, caminando a casa mientras era seguido de forma para nada acosadora por Misoguchi, que le preguntaba si su casa estaba cerca, cosa a la que respondía que sí,
lo que le daba envidia porque no era su caso. Y así, siguió siguiéndolo por un buen rato, hasta que los caminos se separan y despidiéndose de él. Se había asustado pensando que Mizoguchi lo seguiría hasta su casa, pero afortunadamente no había sido así. Y por el lado de Mizoguchi, ella notaba que se le olvidó algo, escuchando Kousei la voz de la chica que se había olvidado de agradecer por haber reparado su bicicleta, quedándose con la mano levantada porque el prota no entendía qué quería, diciendo que claramente era para chocar los 5, cosa que hacen mientras se preguntaba si de verdad había corrido solo para agradecerle. Había pensado mal de ella, era realmente una buena persona. Y ahora sí se despedían, y al darle la espalda, Mizoguchi repetía su nombre mientras reía un poco pensando en algo que no se nos cuenta. Y pasamos al día siguiente, donde había mucho alboroto en el salón, y veía a la chica de ayer, la cual explicaba que el alboroto era por una publicación de Mizoguchi en la que salía un chico. Pensando Kousei que era imposible que sea él el de la foto, pero al mostrar la publicación estaba claro que era el mismo. Estando nervioso por esto, al punto de sentir que el desayuno quería salir de su estómago, viendo cómo el ejército de admiradores de Mizoguchi estaba bastante molesto, pensando que no podían descubrir que él era el de la foto, o terminaría muerto. Llegando en ese momento la misma Mizoguchi, suponiendo que ambos no eran amigos porque solo había reparado su bicicleta, esperando en su mente que no le hablara para nada, pero para su mala suerte, apenas lo ve, Mizoguchi le saluda enérgicamente frente a todos, agradeciéndole de nuevo por lo de ayer, habiendo sellado su condena de muerte porque ahora básicamente estaba jodido. Y así, todos querían matarlo, mientras que Mizoguchi hablaba tranquilamente con él, y en ese momento aparecía el tipo llamado Miyasaka, que preguntaba si acaso ambos eran cercanos, aunque eso no tendría por qué saberlo, a lo que él dice que lo pregunta porque vio la foto que subió al revisar las cuentas de los compañeros de clase, diciéndole a Mizoguchi que era un acosador, a lo que él lo negaba y le preguntaba si ambos estaban saliendo, cosa a la que Kousei decía bastante nervioso que no era así, pero al tartamudear tanto, lo enojaba y le decía que hablara bien, cuestionando a Mizoguchi el por qué alzaba la voz y le deja claro que si tiene novio o no le debería importar a él, así que por qué tenía esa actitud. Miyasaka estaba por hablar hasta que es mandado a volar por las amigas de Mizoguchi, que la saludaban y hablaban tranquilamente mientras notaban a Kousei, y dejaban a Miyasaka tirado como Yamcha, notando una de las amigas a Kousei como el chico de la foto. Había pensado que era su novio, a lo que Mizoguchi le explica todo lo que pasó, dejando tranquilos a todos los que estaban escuchando escondidas, y la campana sonaba, así que ella se iba a retirar, pero antes de irse le dice al prota que luego le iba a agradecer como corresponde, lo que lo dejaba sin idea de a qué se refería, y al chico del corte coreano con una cara molesta. Así pasamos al descanso, donde Mizoguchi volvía y preguntaba qué haría Kousei en el almuerzo, pensando en darle algo de comer de la cafetería como recompensa, pero este decía que había traído su bento, y al preguntarle le dice que lo había hecho él mismo, lo que hacía que una de sus amigas cuestionara eso y podía reconocerla como la Doguchi real, haciendo que ella pensara si acaso había una falsa. Y así se nos presentan a las amigas. La más baja es Doguchi Chica y la más alta, Ria Sonoda, la cual ya quería comer, y así se sentaron todos juntos para la envidia de los demás, pero Sonoda hablaba del almuerzo de Kousei, el cual podía notar que tenía bastante trabajo con eso, y ella solo cocinaba porque su novio se lo pide, aunque Mizoguchi decía que aunque se podía ver molesta, en realidad ella estaba bastante feliz, dejándola ahora sí molesta de verdad, y Doguchi dice que Mizoguchi sería la que más presumiría a su pareja de las tres, cosa que era obvia para ella, porque su novio sería su alma gemela y su amor verdadero, preguntando Doguchi al prota si él tenía pareja, respondiendo que no tenía porque estaba casi siempre solo. Escuchando todo esto Mizoguchi, que pensaba que él era igual a ella en cuanto a tener un alma gemela y todo eso, aunque en realidad era porque él no sabía socializar. Y así pasamos luego de las clases, donde Mizoguchi estaba bastante cansada y veía como Kousei se estaba yendo apenas terminó todo, pareciéndole alguien interesante, pero luego notaba que había estado viéndolo mucho tiempo sin darse cuenta. Solo estaba un poco interesada en él porque le ayudó y también porque no era como los demás que vivían la juventud con los compañeros, sino que él tenía sus propios intereses y recordaba verlo dibujar sus planos y cómo ella se había escabullido para verlos, pareciéndole bastante increíble, y saliendo de su mente aparecía el chico del corte coreano que le invitaba a salir a comer. Había un nuevo local de takoyaki al que quería invitarla, aunque ella lo negaba, tenía una sesión de fotos pronto así que no podía comer. Y pensaba cómo seguramente él solo se interesaba en ella porque era una modelo, viviendo solo de las apariencias, aunque eso también aplicaba en alguien como ella.
aunque eso lo dijo en voz alta, así que tenía que decirle a Miyazaka que no era nada. Y así se iba sin prestar atención para caminar a casa, pensando en cómo sería amar a alguien y ser amable con esa persona en la que podría confiar completamente. Estaba celosa de aquellas personas que lo hacían. Realmente no tenía nada que le guste y su trabajo de modelo no lo sentía exactamente para ella. Y recordaba cómo Kousei era distinto en eso. Cuando hacía sus planos se veía feliz, pero al pensar en él terminó llegando al taller de su familia, pensando que era una completa acosadora. Y así pasaba caminando y veía como justo él estaba allí trabajando en algo, con una mirada seria que la dejaba sorprendida, y se quedaba viendo cómo continúa, pensando que era alguien increíble, y por alguna razón sintió que debía captar ese momento con su cámara, pero lamentablemente tenía puesto el sonido del flash que era escuchado por Kousei, que se giraba a verla, y ella notaba qué acaba de hacer, y veía como el prota nervioso le pregunta qué hacía, decidiendo escapar, pero su cadena se volvía a soltar, y Kousei sostenía su hombro, diciéndole que espere justo allí. Aquí lo dejo. Hay 2 capítulos más que los voy a traer en unas cuantas semanas. Si todo sale bien, les voy a traer un nuevo video como especial de San Valentín. Espero poder conseguirlo, pero nunca puedo prometer nada. Así que nos vemos en otra historia más.